Nuevamente, recuerden que como cortesía de la Secretaría del Hábitat, tenemos en la entrada de cada salón los equipos de traducción simultánea al inglés, portugués y español. En caso de que los requieran, pueden acercarse a solicitar uno. Al finalizar cada sesión, agradecemos regresen estos dispositivos a la misma zona. Esta traducción simultánea también está disponible para los participantes virtuales a través del app en el botón de Live Streaming, en donde encontrarán la disponibilidad de los 3 idiomas. We have simultaneous translation equipment for English, Portuguese. Hay traducción simultánea a la entrada de la sala. Si lo requiere, se puede acercar y recogerlo. Para agradecer a nuestros coanfitriones de este quinto foro de vivienda y hábitat, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá. También nuestro agradecimiento al apoyo de The Hilton Foundation como presentador global, así como el patrocinio de aliados regionales como Whirlpool Corporation, Grupo Argos, ONU Habitat, Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Swiss Contact, World Vision, la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, Miyamoto, Eternit, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Recuerden que todos ustedes como asistentes tienen un papel muy importante, porque luego de escuchar a través de la experiencia y propuesta de las 12 iniciativas ganadoras del concurso Prácticas Inspiradoras UHPH 2023, pueden votar por su práctica favorita. Los invitamos a ingresar ya mismo, si no lo han hecho, en el app y votar para que eligen la favorita del público. Mañana, este miércoles 2 de agosto, será la premiación para anunciar al ganador de cada una de las categorías y a la gran favorita del público. Muy bien, ahora iniciamos la jornada de la tarde con la sesión Avances de la nueva agenda urbana y nueva estrategia de asentamientos informales ONU Habitat. Está auspiciada por ONU Habitat y saludamos y le damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro moderador de esta sesión, que tiene como objetivo compartir los avances de la nueva agenda urbana y presentar la nueva estrategia de asentamientos informales de la organización. Quiero recordarles que en el app del evento van a encontrar la función de chat para cada sesión y ahí pueden ingresar sus preguntas para nuestros panelistas. Le doy la palabra al señor Héctor García Curiel, coordinador de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Buenas tardes, señor, y adelante. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a quienes comparten este panel, que son expertos con amplio conocimiento en las agendas internacionales sobre vivienda, hábitat y ciudad. Nos compartirán sus observaciones sobre los avances más notables realizados en América Latina y el Caribe para reducir el efecto de los núcleos urbanos en el cambio climático e incrementar su resiliencia ante las amenazas originadas por el calentamiento global como parte del cumplimiento de la nueva agenda urbana. Tengo el gusto de presentar a Paola Ciclari, quien es investigadora urbana y consultora internacional, así como vicepresidenta del Consejo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina. Muchas gracias, Paola. Así como también a Elkin Velázquez Monsalve, quien es ampliamente conocido, es el representante regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Un gusto estar aquí, Elkin. Bienvenidos. Y bueno, yo quisiera ya arrancar este panel de avances de la nueva agenda urbana con un par de preguntas. Si les parece, lo dividimos en dos para la participación de ustedes. Y me gustaría primero preguntarle a Paola Ciclari, ¿en dónde estamos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina? ¿Cómo vamos? ¿Hay un buen pronóstico? ¿Nos preocupamos? ¿O tú nos dirás? Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a la audiencia. No lo había hecho públicamente. Aprovecho de
agradecer a UHPH y a Habitat for Humanity y en especial a Mónica Ramírez por esta invitación. Para responder tu pregunta, Héctor, si me permiten ustedes, voy a hacer un recuento rápido sobre quiénes somos, ¿no?, en América Latina desde el punto de vista urbano. Y de ahí pasar a lo que yo podría decir dónde estamos, ¿no? Y desde el punto de vista más prospectivo, luego él quien dará algunos inputs. Así es que, si les parece, comenzamos. Quiero partir recordando, hemos hablado poco hasta ahora sobre la nueva agenda urbana, que se complementa ciertamente muy bien con el motivo de este encuentro, de este foro. La nueva agenda urbana no es un instrumento nuevo, es una visión y un instrumento político-técnico, digamos, ¿no? Una especie de brújula que nos marca el norte en el devenir urbano. Y como ustedes ven acá en la gráfica, fue aprobada, para los que no lo saben, en 2016 en Quito, y luego ratificada en la Asamblea General en Nueva York en noviembre del mismo año. Y es un instrumento que está compuesto por 176 compromisos divididos en distintas categorías, muy en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siguiente. Respecto de esta estructura de la nueva agenda urbana, yo les puedo comentar que tiene un set de compromisos de transformación que no son más que los compromisos que nos, de alguna manera, motivan nuestro trabajo relacionado con disminución de la pobreza, inclusión social, así todos los compromisos relacionados con los temas que, no valga la redundancia, que tienen relación con desigualdad y violencia. Aplicación efectiva está más bien relacionado con los temas de gobernanza y con planificación urbana. Los medios de aplicación dicen relación justamente con lo que hace posible la implementación de la nueva agenda urbana, financiamiento, por cierto, pero también cooperación sur-sur, cooperación internacional y todos estos espacios de intercambio y de capacitación donde todos aprendemos, ¿no?, muchísimo, sobre todo de la experiencia de los demás, ¿no? Tiene también algunos compromisos la nueva agenda urbana relacionados con agendas globales, ¿no?, con diplomacia de ciudades, quien se va a referir específicamente a esto. Y finalmente temas transversales que son tiene que ver con todos los temas de género y desarrollo y derechos humanos. Perdón. Siguiente. Siguiente. Ok. Bueno, tenemos que recordar quiénes somos, ¿no? En este minuto en la región somos ya estamos llegando a los 650 millones de habitantes, de los cuales 540 millones son habitantes urbanos. ALC es una región altamente urbanizada, más de 80% de la población vive en ciudades, ya lo han dicho otros colegas. Pero también es la región más desigual y violenta del planeta, ¿no?, con tasas de homicidio cada 100.000 habitantes que en algunos países alcanzan 70, han alcanzado históricamente 80 personas cada 100.000 habitantes, y eso no lo podemos desconocer. Otro aspecto que caracteriza a la región, siguiente, es que nuestras ciudades crecen menos en términos poblacionales porque estamos en una transición demográfica bastante avanzada, pero nuestras ciudades se extienden más, ¿no? Entonces, hay estudios, el Marron Institute, aquí está Nicolás Galarza presente, que ha trabajado intensamente en esto, junto con Shlomi Angel en Nueva York. Las ciudades latinoamericanas crecen en promedio 3 veces más en términos de extensión territorial respecto del crecimiento de la población.
25% de la población latinoamericana vive en asentamientos precarios y por eso tan importante la nueva estrategia, ¿no?, de abordaje de asentamientos precarios, a la que también se suma ciertamente Habitat for Humanity, ¿no? Entonces, en términos numéricos, si somos casi 550 millones de habitantes de la región, imagínense ustedes el 25% de la población viviendo en asentamientos precarios, y va a ser la forma de urbanización más común en América Latina, visto las condiciones económicas y sociales en las que estamos. Desde el punto de vista de la gobernanza, siguiente, gran parte de las áreas metropolitanas en América Latina carecen de gobierno metropolitano. Creo que otra característica que nos acomuna infelizmente es una baja capacidad, yo diría, de gobierno, sobre todo en las escalas más pequeñas, digamos, a nivel de gobiernos locales. Hay un trabajo importante que hacer. La diplomacia de ciudad es incipiente, ¿no? Ahí también hay un trabajo. Latinoamérica tiene más de 16.000 gobiernos locales, ¿no? Y yo creo que muy pocos, a excepción de las ciudades más grandes, tienen la capacidad de interrelacionarse, ¿no?, a nivel global, de movilizar recursos también que están más bien, que circulan en la esfera más global. Otra característica de la región son los territorios bajo estado de excepción. El estado de excepción tiende a naturalizarse, infelizmente, y hay una fragilización de la democracia. Siguiente, desde el punto de vista sociodemográfico, América Latina es un continente que envejece, que se mueve, que migra, por eso puse ahí esa foto de población llegando en ese caso a Chile desde Haití, y se mantiene en pie por el trabajo. Por favor, no me tomen a mal, yo soy una feminista, ciertamente tengo que decirlo públicamente, pero Latinoamérica se mantiene en pie por el trabajo no remunerado de cientos de miles de mujeres, jefas de hogar, y que estamos todas en condiciones de desventaja respecto de nuestros pares hombres, ¿no? Y lo otro que está sucediendo en América Latina y que observamos es una atomización, o más bien una reestructuración de los hogares, con hogares unifamiliares en los segmentos más altos, ¿no? Hay una atomización, las clases más altas tienden a vivir, son hogares más pequeños, ¿no? Y los profesionales jóvenes tienden a vivir solos, ¿no? Y con hogares extensos en las categorías de los quintiles más bajos. Y eso también tiene implicancias en las políticas de vivienda. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa en educación, salud y pensiones? 76% de la población está fuera de los sistemas de pensiones. Solo 48% de la población en América Latina está afiliada a algún sistema de protección sanitario, de salud, ¿no? Y por eso, y ahí tan importante la revolución de la proximidad, la importancia de los equipamientos y servicios, lo que está haciendo la Alcaldía de Bogotá en términos de manzanas de cuidado, porque no hay de otra, es decir, ¿no?, con estas tasas tan bajas de filiación a sistemas de pensiones y de salud. Desde el punto de vista económico, bueno, las ciudades generan 70% del PIB, pero también hay que recordar que 50% de la población económicamente activa en América Latina está en la economía informal, ¿no? Somos lo que se produce en América Latina, lo que generamos en términos económicos productivos, mayoritariamente lo hacemos desde la economía informal. Y en medio ambiente y cambio climático, aquí me quiero detener un poquito. El último reporte de UNDRR, que es la agencia de resiliencia y de desastres, ¿no?, de Disaster Risk Management de Naciones Unidas, habla que 192 millones de hogares en América Latina sufren los efectos del cambio climático, 50% de las pérdidas económicas, ¿no?, que alcanzan 86 miles de millones de dólares entre el 2015 y 2020, se deben al impacto del cambio climático. Y por otro lado está, digamos, esta situación
tan injusta, por decirlo de alguna manera, estructural, es que LAC enfrenta una asimetría entre emisiones y vulnerabilidad, ¿no? No sé si el sur del mundo estamos sujetos o enfrentamos vulnerabilidades mucho mayor que el norte del planeta, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo les he dado he tratado, ¿no?, de hacer un breve panorama un poquito desalentador de los desafíos, de los grandes desafíos urbanos que estamos enfrentando en la región. Pero esta imagen es alentadora, es decir, antes de nosotros llegamos a la nueva agenda urbana, no partimos de cero, ¿no? La agenda urbana de alguna manera consolida y cristaliza procesos urbanos, intervenciones políticas explícitas y no explícitas de vivienda y urbanas que han acontecido en la región y que han sido procesos largos, ¿no? Yo creo que la región, si tuviera algo que exportar en términos de política de vivienda y política urbana, tiene mucho que exportar, ¿no? Hay un patrimonio sobre mejoramiento de asentamientos precarios larguísimo. Partió en Brasil, Colombia, Morar Carioca, de las cosas que yo me acuerdo, ¿no? Favela Barrio, Morar Carioca, que luego fue replicado en Chile, en otros países. La bancarización del sistema de vivienda que partió en Chile y luego se ha ido replicando Costa Rica, otros países de la región que la han ido consolidando. Los catastros multifinalitarios y la gobernanza responsable del suelo, Brasil, Colombia, los presupuestos participativos, estas campañas Suelo Seguro, campaña liderada justamente años atrás por Habitat for Humanity, los BRT, los sistemas de funiculares, ¿no? Esta movilidad que es tan costo efectiva, ¿no? que fue replicada en distintas ciudades de América Latina. Entonces, reitero, la nueva agenda urbana no parte de cero, toma de alguna manera este patrimonio en el fondo que fuimos colectivamente creando en la región. Pero ¿qué pasó? Llega el 2021, ¿no? Y bueno, y llega el COVID a la región en un momento socioeconómico muy adverso. La región ya no estaba con los precios de commodities altos. Retrocedemos en términos económicos, el PIB cae casi un 10%, ¿no? Y tuvo costos altos en la región, más de 2.6 millones de muertes, 2.7 millones de pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas estuvieron obligadas a cerrar, ¿no? Entonces, de alguna manera, COVID representa, y también como uno de los riesgos y de amenazas climáticas, un retroceso enorme en la región. Pero bueno, ¿qué ha pasado desde el 2016 en adelante? De lo que yo veo en términos generales, de lo que pudimos ver yo en este momento, no hay tiempo para contarles los entretelones de cómo fue hacer este monitoreo, este screening regional de la nueva agenda urbana en la región en muy poco tiempo, con un equipo muy pequeñito. Pero ¿qué vimos? ¿Qué vimos? Vimos lo siguiente, en términos de aporte de las políticas de vivienda y urbana, o más bien alineación de las políticas de vivienda y urbana al proceso sociodemográfico en el que estamos, ¿no? Esto que yo les decía, la región envejece y se mueve. Yo creo que esas son dos de las grandes características de la región, es que ciertamente hay algunas políticas de vivienda que están facilitando el acceso a mujeres jefas de hogar, ¿no? Y eso es muy positivo en distintos países de la región. Pero los adultos mayores, hay un rezago ahí, ¿no? No vimos buenas prácticas en términos de vivienda colectiva, vivienda intergeneracional, ¿no? Entonces, y no hay que olvidar que pasado mañana, 2030, vamos a ser más de 80 millones de adultos mayores o vamos a tener más de 80 millones de adultos mayores en la región, pobres, no afiliados a sistemas de protección social. Entonces, de ahí las manzanas, yo celebro las manzanas del cuidado, también por ello. En términos de compromisos de transformación, ciertamente hay
Hay una tradición ya a este punto de mejoramientos de asentamientos precarios interesantes y también desde el punto de vista climático, bueno, de abordaje del cambio climático en las ciudades, comenzamos, yo diría, ¿no? ¿Qué queda atrás? ¿Qué está en rezago? Prosperidad urbana. Es un tema que no se ha tocado. Y nuevamente, en cambio climático, Bahamas, por ejemplo, es un país, después del huracán Doria de 2019, hay ahí buenas prácticas interesantes. El esfuerzo de CEPAL en planes de acción climática, la elaboración de planes de acción climática también es una iniciativa que celebramos, que celebro. Y lo mismo, la elaboración de planes de acción climática o la inclusión del componente climático en los planes de ordenamiento territorial que ha llevado muy bien a cabo CC40, ICLEI, RAMCC, ¿no? Distintas ONG y fundaciones que han trabajado en eso. Creo que es una línea positiva, hay que seguir en ello. Respecto de la implementación efectiva, ¿en qué hemos avanzado? Bueno, ciertamente en políticas urbanas integrales hay más de 30 países en la región en este momento que han hecho de alguna manera un giro de vivienda a construcción de ciudad. Y eso se expresa en las políticas urbanas integradas e integrales, y ahí también el esfuerzo de ONU Habitat y de CEPAL en ir apoyando con metodologías, con capacitación en la elaboración de políticas o en la actualización de políticas urbanas integradas. La Estrategia Nacional de Suelo en Uruguay, por ejemplo, la Ley de Vivienda Social en Ecuador de 2022, la Ley 31313 en Perú, que asigna cuotas de vivienda social en intervenciones de alto nivel. Entonces, creo que también ha habido algo que partió en Colombia, en Brasil, sobre políticas de suelo, se ha ido masificando, ¿no? Hay una especie de escalamiento de la gobernanza responsable de suelo en otros países de la región, sobre todo en el arco andino, Ecuador, Perú. ¿Qué preocupa? Bueno, una descentralización regresiva, desmantelamiento de algunas instituciones, ¿no? A nivel regional. Otro asunto en el que hemos ido avanzando tiene que ver con los reportes voluntarios, ¿no? Hay una serie de países, Cuba, República Dominicana, El Salvador, México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Son países que han elaborado ya los reportes nacionales voluntarios sobre los avances de la nueva agenda urbana. Ciertamente lo que yo estoy exponiendo en este minuto es apenas la punta del iceberg de lo que hay detrás, y feliz de compartir más en detalle en otros espacios ¿no? lo que estamos haciendo. También un avance desde el punto de vista de género, no tanto de derechos humanos, así yo diría casi un retroceso en términos de derechos urbanos desde el punto de vista urbano, pero sí un avance en temas de género. En los últimos años las mujeres nos hemos convertido de alguna manera en un nuevo agente político. Y se ven avances en la estrategia de Montevideo, en el sistema municipal de cuidado de Bogotá, por ejemplo, en políticas urbanas. Hay un trabajo legislativo importante relacionado con diversos temas de género, movilización social y data. Ok, perfecto, me queda un minuto. Para terminar, para concluir, conversamos, y esto se los comento, con más de 120 actores a nivel regional cuando hicimos este screen regional sobre cómo iba avanzando la nueva agenda urbana, y yo les podría decir lo siguiente. Reitero, en términos del perfil socioeconómico, es que emergen estos nuevos rostros urbanos. Entonces vamos a tener una región envejecida, una región con una mayor cantidad relativa y absoluta de migrantes, y por lo tanto hay que pensar en políticas de vivienda on the move, ¿no? Así, políticas de vivienda más bien o de facilitación de las condiciones habitacionales para población en tránsito, y por lo tanto también llegar a un pacto global un pacto regional en términos de migración. Sobre los compromisos de transformación, ciertamente hay que seguir trabajando en la vivienda taller, ¿no? No hay que olvidar que 50% de la población en América Latina trabaja en la economía informal, así es que eso. En aplicación
implementación efectiva, seguir avanzando en políticas urbanas regionales, en implementación. La diplomacia de ciudades es un tema al debe, y en los compromisos transversales, yo diría derecho a la ciudad, derechos humanos. Eso, paso la palabra. Muchas gracias, Paola. Bueno, pues el tiempo nos atropella, Elkin. ¿Hacia dónde vamos? Gracias, Héctor. El tiempo es un recurso natural no renovable, entonces vamos a intentar utilizarlo bien. Yo tenía una presentación de PowerPoint como de 33 diapositivas para hablarles de en qué vamos en cada uno de los 175 párrafos de la nueva agenda urbana, con base además en todas las recomendaciones que ustedes nos han hecho, el muy buen análisis que ha hecho Paola. Yo le dije a Héctor, ¿es eso? O tal vez tratar de contar qué avenidas para seguir evolucionando, digamos que el agua que pasó ya pasó y ahora empecemos a mirar cómo el agua que viene en este río podemos hacer que pase de la mejor manera posible. Nos quedan 13 añitos, para utilizar diminutivos colombianos, de implementación de la nueva agenda urbana. Nos quedan 7 años de implementación de la Agenda 2030. Para utilizar el planteamiento institucional de la ONU sobre cómo vamos, nuestra secretaria general adjunta, Amina Mohamed, dijo, estamos bien encaminados, pero vamos muy lentos. Y entonces, como vamos, no vamos a lograr todo aquello que queremos. Yo quisiera concentrarme en algunos cómo. Estamos de acuerdo en que hay que acelerar, estamos de acuerdo en que hay muchas áreas de oportunidad. ¿Cuáles pueden ser aquellas catalizadoras y cuáles pueden ser los cómo? ¿Cómo pasamos, como lo dijimos ayer, del dicho al hecho? Es mejor hacer que hablar. Yo quiero compartir con ustedes 5 aspectos importantes que creemos firmemente desde ONU Habitat y la verdad recogiendo una vez más muchos de sus planteamientos que nos pueden ayudar a acelerar no solamente la implementación de las agendas globales, la nueva agenda urbana, sino a tener más impacto, que tal vez es más importante. No tanto lo que coloquemos en una tabla de Excel, sino el impacto real que podamos medir. Esos 5 puntos son la integración regional. Mientras más nos integremos y trabajemos juntos, más vamos a avanzar y a tener impacto. Segundo punto, mientras más trabajemos en proximidad, en lo local, también más vamos a tener impacto. Paréntesis, pero es difícil ir a escala con esa perspectiva. Tercero, algo que no aparece por ahí en la nueva agenda urbana, ni en las resoluciones que emanan de nuestros cuerpos de administración o de gobernanza en la ONU ni en otros, pero que es fundamental, construir sobre lo construido en una región polarizada que cambiamos tanto de bando, construir sobre lo construido. Financiamiento, 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 pero con impacto social. Esa es la cuarta avenida. Y definitivamente desde nuestra mirada hay un asunto crucial, lo mencionó varias veces Paola, y es la convivencia y la gobernanza. Y yo subrayaré la convivencia y ahí termino, mi querido Héctor. Pero si tú me das 16 minutos más, entonces yo puedo desarrollar cada uno de esos puntos. Muchas gracias, Elkin. Gracias, Paola. Los 16 minutos los vemos en la Cumbre Internacional del Hábitat del 28 al 30 en Guadalajara. Lo que quiero es entonces tomar algunos de esos que hay allí para desarrollar con algunos elementos y ejemplos concretos que han sido construidos en América Latina y el Caribe, esas 5 avenidas y cómo se conectan. Más integración regional. Lo dijimos aquí, ministro Santiago, tú, el ministro Cafiero y el presidente Fernández nos dijeron en la última reunión de Minurbi, miren que el hábitat, miren que los territorios también nos pueden ayudar a avanzar en la integración regional. Todas las formas posibles de integración regional, más allá de UNASUR, de CELAC, del SICA, de CARICOM, que son importantes, son necesarias.
la integración regional en torno a los gobiernos locales, en torno al sector privado, en torno a las redes de trabajo que estamos constituyendo. Una de ellas es la red UHPH, pero hay otras redes. El trabajo que hacen ustedes desde la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, casi que pasando de un multilateralismo a un polilateralismo, si quisieran un nuevo término. Necesitamos reforzar esa perspectiva. Y eso viene, por supuesto, con identificación de oportunidades, con lógicas como hacer más con menos, con perspectivas de trabajo multipaís. Nosotros la hemos adoptado y en un contexto en el cual trabajamos con donantes internacionales que son los que financian a la ONU para a nuestra vez trabajar y acompañar a los Estados miembros y a los gobiernos locales y a los actores de un país. En este momento están en franco receso de América Latina y el Caribe, retiro de América Latina y el Caribe en las formas tradicionales de cooperación, de donación, digámoslo así. Y por supuesto que se están reconvirtiendo. Pero hay un planteamiento muy interesante, es que en nuestros países y en nuestras ciudades tenemos las capacidades para hacer más con menos, para utilizar aquellos recursos pocos de la cooperación internacional y multiplicarlos a través de mecanismos de cooperación triangular, a través de más asociaciones público-privadas, a través de más asociaciones entre actores distintos de diferentes instancias, un actor nacional en un país, un actor local en otro, un sector privado en el tercer país, un organismo internacional, un banco de desarrollo. Aquí la presencia y el apoyo del BID, de la CAF son fundamentales, por supuesto, sin dejar de mencionar al Banco Mundial, al BESI, a Fonplata, al Banco Caribeño de Desarrollo. Esa nueva forma debería volverse la constante, esa nueva forma de trabajo. Y quiero decirles que también nuestro análisis nos muestra que es muy importante desde América Latina seguir contribuyendo a la perspectiva global, pero también en lo local o en lo regional necesitamos contextualizar los mínimos comunes denominadores globales a la especificidad latinoamericana y más aún a las especificidades subregionales, las de UNASUR, las de CARICOM, las del SICA, las de la Alianza del Pacífico. Tal vez estemos a puertas de necesitar instrumentos de implementación interamericanos. Tal vez, lo dejo como un punto para reflexionar. Y en todo eso definitivamente las ciudades tienen que tener una participación central, esa diplomacia de las ciudades. Ahí hemos avanzado mucho, ahí hay aprendizajes, hay muchísimo por hacer, pero desde estos mecanismos de discusión regional podemos, por supuesto, seguir avanzando. Dije proximidad y por supuesto que estoy seguro que todos o la mayoría inmediatamente hacemos la asociación con la ciudad de los 15 minutos y Carlos Moreno. Y me acuerdo que una primera reacción que tuvimos es, pero es que uno no puede acostarse en Cundinamarca pensando que se va a levantar en Dinamarca, es que esto aquí no es París. Pero después recordamos que eso es una metáfora, la ciudad de los 15 minutos, y en realidad de lo que está hablando es de que cada hogar, cada persona, si aplicamos la perspectiva latinoamericana de cumplir con el derecho a la ciudad, debería tener en cercanía, debería tener acceso a salud de calidad, educación de calidad, una vivienda o una habitación, por supuesto, acceso a un trabajo digno, acceso a la cultura, al esparcimiento y a la seguridad alimentaria, como mínimo. Eso dice el derecho a la ciudad tan latinoamericano. Eso se puede llamar por allá la ciudad de los 15 minutos, y qué bueno. Y aquí lo hemos llamado mejoramiento integral de barrios, lo hemos llamado barrios ecológicos y sostenibles, le hemos dado muchos nombres. Todo eso lo aglutina el principio de proximidad y la aplicación, o mejor, utilizar las herramientas de la proximidad para trabajar más, con más impacto en el territorio. Pero esto viene con una dificultad, y la dificultad es cuando ya entramos a los territorios específicos. Recuerdo a un viejo profesor de ordenamiento territorial que nos decía, hay que tratar distinto lo que es diferente. Pacho Londoño, pereirano, nos decía eso. Y
Y claramente cuando hay que tratar distinto lo que es diferente, entonces uno no puede aplicar la misma fórmula en todo lado. Muy con el perdón de nosotras y nosotros en los organismos internacionales, muy con el perdón de nosotras y nosotros en gobiernos nacionales, muy con el perdón incluso de nosotras y nosotros en gobiernos locales, porque los instrumentos que estamos acostumbrados a desarrollar son un poco urbi et orbi, Paulina, y porque esa es una forma de hacerlo, ¿no es cierto? Pero, como lo hemos conversado muchas veces, hay que entender esa especificidad del territorio y eso lleva a la necesidad de la participación y de la coconstrucción con cada comunidad, a la confianza en las comunidades, a la inclusión. Y yo ahí quisiera comentar que hay varios puntos de entrada a esa proximidad, pero hay uno que me parece fundamental y son los jóvenes en América Latina y el Caribe. Aquí hay varios amigos y amigas de España y entonces estamos todos observando qué va a pasar con el gobierno español y por supuesto que pase lo mejor para España. Pero yo recuerdo en algunas entrevistas antiguas de uno de los asesores del presidente del gobierno español que le preguntaban cómo hace usted para siempre estar en sintonía con la sociedad y decía, hay dos temas fundamentales. Uno, pegarse a las causas y conectar los temas estructurales que uno quiere promover a esas causas que están en este momento en la discusión. Pero dos, lo más importante, siempre medir lo que están pensando, diciendo, orientando, deseando, anhelando los 18-28, es decir, la franja de 18 a 28 años. Eso me pareció absolutamente importante. Máxime que visto desde América Latina y el Caribe, uno sí no puede olvidar, y pareciera que se perdió un poco del panorama, que además de la pandemia, además de la crisis relacionada con la invasión de Ucrania, además de la crisis financiera, nosotros ya veníamos con una crisis llamada malestar social. El estallido social en un país, las demostraciones en otro país, y eso no ha cambiado. El fondo de eso no ha cambiado para nada. ¿Cómo involucramos en ese trabajo de proximidad con las comunidades a los más jóvenes? En Colombia se abre la primera línea, en Chile también teníamos otros nombres, en fin. ¿Cómo seguimos trabajando con ellos para utilizar esa frase maravillosa chilena, de los jóvenes chilenos, hasta que la dignidad se haga costumbre? Necesitamos, creo yo, en el cómo darle más énfasis a esa perspectiva. Y por supuesto ahí cabe también, y no voy a ahondar porque aquí fue expuesta de manera amplia la ciudad cuidadora, con la infraestructura hiperlocal para hacer realidad las manzanas cuidadoras de Bogotá, en muchas otras ciudades y barrios de Colombia, o las utopías de Iztapalapa, en muchas otras ciudades y barrios, colonias de México, en fin. Construir sobre lo construido. Hay un alcalde de esta ciudad, es una anécdota, trabajamos con él, y era el primer alcalde de izquierda de esta ciudad, y habían artículos de prensa, se descarriló Bogotá, y bueno, después la historia mostró los resultados que hubieron, pero la anécdota clave fue la siguiente. En ese momento de haber llegado a esa alcaldía, el planteamiento de muchas personas era: hay que cambiar todo, porque llegó esta nueva propuesta para la ciudad. Y esa era un poco la emoción del momento. El alcalde, Luis Eduardo Garzón, dijo: vamos a hacer algo, vayan y analicen, por favor, todos esos programas y miramos cómo van esos programas para ver qué es lo que estamos cambiando. Y entonces cada uno empezó a contar después. Este programa se llama Obras con Saldo Pedagógico. ¿Ha dado resultado?, preguntaba Luis Eduardo Garzón. Sí, alcalde, ha dado resultados interesantes. Lo mantenemos, lo vamos a llamar Obras sin Indiferencia. Siguiente, y así sucesivamente.
una lección de vida que uno diría, eso es lo que siempre debería ocurrir, pero cuando uno camina a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, quiero decirles, no es lo común, no es lo normal. Necesitamos generar más incentivos, por un lado, muy racionales, pero también más apego, emoción, para que haya en lo mínimo continuidad y construcción sobre lo construido. Para una sociedad y más de renta media como la nuestra, donde nos sobran los recursos, es muy importante construir sobre lo construido, y la historia dará los relativos créditos. Para la nueva agenda urbana, ese es uno de los comos importantes, porque vemos muchos borrones y cuentas nuevas hacia adelante. Financiamiento versus impacto social. Yo quiero dejarles este planteamiento, y es, hablamos de vivienda, pero seguimos, aquí sabemos en este ámbito que necesitamos hablar de hábitat, de inversiones integradas e integrales en los barrios, pero la opinión pública, los números, digamos también la opinión política nos sigue pidiendo el número. Lo hemos conversado varias veces con ministras y ministros en Minurbe. Necesitamos decir cuántas viviendas son. Entonces hay que hacer mucho trabajo de apoyo, de construcción, de cómo a través de operaciones urbanas integrales, de intervenciones integradas, integrales en barrios o en renovaciones urbanas o en expansiones de ciudad debidamente planificada en los sitios que nos dijo una vez Nicolás Galarza con Slomo Angel, allí aprovechamos y hacemos la cuenta de las viviendas. Creo que creemos que es muy importante también, entonces, seguir, por supuesto, respondiendo a eso que nos piden vivienda, pero seguir haciendo lo que da resultado en términos de impactos multidimensionales. En ese punto en particular, yo quiero un pequeño paréntesis para el tema de asentamientos informales, para el tema de operaciones de mejoramiento integral de barrios. Ayer conté que la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas Hábitat, una de las 8 sustantivas, se concentra y le da foco al tema de transformación de barrios, y ese es el término que se está utilizando en este momento. Y es un llamado a los Estados miembros para que le den centralidad a esta temática, para que le den centralidad a las políticas e instrumentos que permiten lograr a través de operaciones de mejoramiento integral de barrio impacto en diferentes ámbitos de la política social. Hay un trabajo muy interesante que hizo el BID, poniendo sobre la mesa diferentes miradas sobre la pobreza urbana, la mirada nuestra desde lo espacial, de mejoramiento integral de barrios, la mirada más numérica tradicional de la cifra, simplemente la cifra económica de cuál es el límite a partir del cual uno considera que una familia en términos de ingresos en dólares es pobre. Y esos números no coinciden, los métodos no coinciden. Y el planteamiento que hemos discutido con el Banco Mundial, con la práctica global de pobreza, aquí está Camila con quien ya conversamos sobre ese tema, es cómo logramos trabajar los temas de reducción de la pobreza, donde en general hay más recursos en una institución como el Banco Mundial, y ese es su propósito, a través de la vía mejoramiento integral de barrios. Necesitamos ahí hacer mucho trabajo de modelación, de correlaciones, para también generar nuevos instrumentos y nuevas vías. Como siempre, las respuestas de un café es sí, muy interesante, vamos a ver cómo le hacemos, pero adicionalmente con varios aliados y aliadas estamos mirando cómo le hacemos para hacerle esas propuestas a los bancos. Nos parece que ese es un punto muy importante. Y ahí quiero conectar con los ODS, porque si lo indexamos en los ODS, da resultado. Un gobierno de México, Paloma, nos pidió una vez que miráramos cómo la política de vivienda se conectaba, le pegaba a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un trabajo fantástico que hicimos conjuntamente con el gobierno de México, inspirador, referente para este tema. Es decir, en América Latina contamos ya con muchos de los
elementos necesarios para avanzar en ese sentido. Utilizar más los ODS como ese mecanismo, ese referente para darle centralidad, si se quiere, convergencia a los esfuerzos. Fácilmente se dice de lo que se hace, pero esa es la vía. Mi último punto, convivencia. Francamente, no podemos seguir hablando de desarrollo sostenible en barrios donde hay, el término que se utiliza es derecho de piso. Aterrizaje en una ciudad, primer taxi, señor, ¿usted va a toda la ciudad? No, hay unos barrios a los que no puedo ir, hay unas colonias a las que no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo que pagar derecho de piso. Eso ocurre desde el Río Bravo hasta la Patagonia en muchos barrios de nuestras ciudades. Y es curioso porque hace 10 años ese era un tema central en nuestra agenda en la región. Y hoy es como si se hubiera normalizado el control del territorio, la captura incluso de los instrumentos que manejamos en la gestión pública de las democracias, de las locales, esa apropiación por parte de esas instancias, esos grupos organizados. Y parece que lo hubiéramos banalizado en muchas partes. Se sigue haciendo mucho trabajo y es muy complicado y hay buenos ejemplos, pero francamente ese es un tema en el cual pareciera que estamos perdiendo una batalla, estamos como de brazos caídos. Reconocemos en ONU Habitat que es muy importante también frente a la evolución que ha tenido ese sector del crimen organizado, capturando no solamente territorios, sino las rentas legales en esos territorios. Uno hasta puede ir a cargar su carro, su vehículo eléctrico en un sitio controlado por actores criminales en un barrio de una ciudad donde vivo. Necesitamos innovación en las formas de trabajo y esa es la conversación que hay entre algunas y algunos expertos y expertas de América Latina y el Caribe, innovación en torno a construcción de convivencia, prevención local de la seguridad. Pareciera ser, y ahí voy a terminar con esa frase, que la aproximación de seguridad humana urbana es una de las que podemos explorar y en ese camino estamos y lo vamos a discutir y a trabajar mucho más en la Cumbre Internacional del Hábitat. Quiero simplemente terminar diciendo que la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe sí ha avanzado, es gracias al trabajo, a la inversión de tiempo, de esfuerzo, de energía de todas ustedes, de todos ustedes, de sus instituciones, acompañando a gobiernos nacionales, acompañando a gobiernos locales y que por supuesto todo ese proceso hacia adelante en los 13 años que nos quedan sigue contando con ustedes. Ojalá lleguemos a 2030, a la Hábitat 4 y podamos por supuesto dar cuenta de todo lo que hemos podido lograr en transformar la calidad de vida urbana en las ciudades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la generosidad con el tiempo. Muchas gracias, Elkin. Gracias, Paola, y gracias a ustedes por toda su atención. Gracias.